vamos a charlar un poquito de todo esto con el señor Fernando Lago. Él es economista, es especialista en estos temas de la salud, en economía de la salud, para decirlo propiamente. Vamos a saludarlo. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. Buenas tardes, Mariano. Muy bien. Buenas tardes, Fer. Bueno, estabas escuchando un poquito Sí. lo que decía, seguramente. Lo voy a repetir. La Unión Argentina de la Salud quiere se lo cite en el Congreso, como hicieron con laboratorios, para describir la crisis que están atravesando, sobre todo después de que la vicepresidenta dijera que habría que hacer algún tipo de reforma para integrar lo público y lo privado. Sí. Creo que acá se están mezclando algunas cosas. Hay un reclamo de las empresas de medicina prepaga, sí, respecto de lo que es la actualización de las cuotas, sí, que pagan los afiliados para acceder a sus servicios. Como vos dijiste, la ley 26.682 de medicina prepaga establece de que las empresas tienen que solicitar autorización, sí, para hacer estos incrementos, que tienen que estar justificados básicamente por el hecho de aumento en sus costos. O sea, las empresas de medicina prepaga pueden aumentar el precio de los planes ya vigentes, los nuevos contratos ahí sí tienen total libertad, en función de incrementos de sus costos. Bien. Si nosotros vemos históricamente cómo han ido evolucionando las cuotas y la inflación, vemos que hasta el año 2019, sí, los precios de las cuotas estaba bastante calzado con lo que era la inflación general, o inclusive en algunos casos por encima. Yo lo recuerdo muy bien eso, con Macri en el gobierno las prepagas aumentaban muy seguido. Exactamente. Había una justificación para aumentar, porque tuvimos muchas devaluaciones, hay gran parte de los insumos que se consumen dentro de todo lo que es el sector salud, la medicina, que son importados, está el costo de la mano de obra. Entonces, digamos que había una justificación, en principio, para esos aumentos que igualmente, obviamente, golpeaban de lleno en el bolsillo de todos los beneficiarios, y especialmente beneficiarios que son de clase media. Sí. Ahora bien, esto se rompe el año pasado. El año pasado, con una inflación general del 36,10%, solamente se autorizó un incremento para las empresas de medicina prepaga, que es del 10%. 10%, sí, señor. Exactamente. Y este año solamente hubo un incremento, que creo que fue en el mes de marzo, en las cuotas, del 3,5%. Cuando ya tenemos una inflación acumulada del 20 y pico por ciento. Sí. Con además, como vos decís, nuevas paritarias, incrementos salariales. Entonces, todo esto lleva a una situación donde las empresas están reclamando un ajuste. Sí. Por el lado del gobierno, mi impresión es que, más allá de que ahora podemos hablar un poquitito de la otra cuestión, que es lo de la reforma del sistema de salud y cómo se mezcla esto en las declaraciones de la presidenta, claro, creo que un poco la reticencia principal del gobierno viene por el lado inflacionario. O sea que tenemos números de inflación que están bastante por encima de lo que el gobierno había planificado para este año. Toda la pauta de este año era 29%. En el presupuesto era lo que estaba planificado. Esa pauta ya claramente es inalcanzable. Claro, claro. Tenemos una tendencia decreciente de la inflación, pero no lo suficientemente rápida como le gustaría al gobierno. Entonces, autorizar nuevos incrementos en todo lo que es empresas de medicinas prepagas a un sector de la población, porque estamos hablando de un sector minoritario de la población. Aproximadamente el 10% de la población argentina está cubierta con empresas de medicina prepagas. Eso le golpea de lleno. Pero bueno, además muchos residen en Buenos Aires, digamos que tiene un impacto especial. Entonces, de ahí a pensar, mi opinión, a que se está intentando de alguna forma estatizar el sistema de salud prepago, el sistema de salud privado o el sistema de empresas de medicina prepaga,
Me parece que ahí ya creo que es una exageración, por lo menos. La verdad es que yo creo lo mismo, pero desde la UAS están con un miedo bastante importante, así por lo menos lo ha manifestado Velocopit, que es el presidente, en muchísimas declaraciones, estuvo desfilando en todos los canales y en todas las radios durante toda la semana. Sí, hay, obviamente que se están jugando a todo por el todo, a obtener estos incrementos en los valores de las cuotas que tienen un sustento, o sea, tienen un fundamento. Desde el gobierno también pueden decir de que el año pasado, por ejemplo, si no se autorizaron mayores aumentos, también viene por una situación excepcional, porque básicamente si uno mirara los gastos de las empresas de medicina prepaga durante el año pasado, vemos que todo lo que no fue COVID paró en seco, o sea, la gente dejó de hacerse chequeos, dejó de hacerse todo un montón de gastos rutinarios en servicios de salud, básicamente porque eso se paró todo por la pandemia. Y el año pasado no tuvimos el nivel de ocupación o de internaciones por lo que es el COVID que estamos teniendo este año. Entonces, desde el gobierno pueden decir, bueno, hubo un aumento del año pasado nada más del 10%, entre otras cosas, porque hubo un cambio en lo que era la estructura de costos y que bajó notablemente el consumo de muchísimos servicios. Eso, este año ya la situación cambia porque se comienzan a abrir nuevas actividades, o sea, comienza este consumo de servicios de salud, se comienza en gran parte a normalizar y a todo esto se le suma lo del COVID. Ahora bien, ¿estamos yendo hacia una privatización, hacia una estatización del sistema? De hecho, Velocopit también nombró el antecedente de lo que era la estatización del sistema de jubilaciones. Sí, claro. Exactamente, con las FJP. No creo que estemos en la misma situación. Inclusive, cuando se habla de esta necesidad de reformar el sistema de salud, o inclusive de los dichos de la presidenta, al respecto de la presidenta, la vicepresidenta. Eso fue un fallido, me parece. De la vicepresidenta al respecto, en realidad lo que se está hablando es de propender o de tender hacia una mayor integración del sistema de salud, que es una falencia real que tiene el sistema de salud argentino. Pero ¿por qué viene la confusión? ¿Qué es lo que quiere decir la vicepresidenta con una mayor integración? A eso vamos. Nosotros tenemos un sistema de salud donde se gasta mucho, gastamos mucho más que otros países en salud y tenemos peores resultados. Si uno se fija en variables que reflejan nuestros resultados de salud como expectativa de vida al nacer o tasa de mortalidad infantil, tenemos peores indicadores de países que gastan mucho menos. Uno de los motivos por los cuales se dice que nuestro país no tiene buenos resultados en salud es que nuestro sistema está fragmentado. ¿Qué quiere decir que esté el sistema fragmentado? En primer lugar, de que tenemos una cobertura desigual. Tenemos 3 subsistemas dentro del sistema de salud. ¿Cómo son? Todos los que trabajamos en relación de dependencia, generalmente tenemos el sistema de la seguridad social, o sea, accedemos a la salud a través de nuestra obra social. Sí. Eso básicamente es un 60% de la población. Después tenemos un subsistema privado, que es el subsistema de las empresas de medicina prepaga. Sí. Que eso directamente es gente que de su bolsillo de motu propio aporta a estos seguros privados. Y hay un 30% de la población que no tiene ni empresa de medicina prepaga ni obra social y accede a la salud a través de lo que es el sistema o el subsistema público. Entonces, tenemos 3 subsistemas. Dentro de cada subsistema, a su vez, hay grandes diferencias. No es lo mismo una obra social con afiliados de altos ingresos que otra obra social de afiliados de bajos ingresos. Claro, y aparte hay también distintos planes en las obras sociales. Exactamente. Y uno de los problemas que tiene esto de tener distintos subsectores es que en la medida de que cada subsector quiera atender las necesidades de salud de los ciudadanos,
Entonces esto lleva a veces a que se duplique el gasto en salud. O sea, por ejemplo, en una población tal vez tiene que existir un hospital público para atender las necesidades de los que no tienen algún tipo de cobertura, y a su vez hay un hospital privado para atender todo lo que son obras sociales y empresas de medicinas prepagas. Cuando en realidad tal vez convendría que existiera un único hospital, no dos hospitales manteniendo un montón de infraestructura y todo eso. Entonces, hay a veces que hay duplicación de gastos por el hecho de tener distintos subsectores. O no poder utilizar, por ejemplo, economías de escala. ¿Qué es esto de economías de escala? Bueno, el hecho, por ejemplo, de si hago compras de gran volumen, obtener mayores descuentos. O sea, si se hicieran compras centralizadas para atender las necesidades de salud de población y no por cada uno de los subsectores, entonces se podrían obtener, por ejemplo, mejores precios por insumos que son claves. Seguramente. Entonces, en esa parte está buena, pero por otro lado, el privado, a ver, se maneja, digamos, solo por oferta y demanda. Quiero decir, los tipos tal vez no tengan muchas ganas de integrarse a un sistema de salud que pueden llegar a ver deficitario, aunque por ahí el que está asociado el que está asociado a una prepaga lo vea con buenos ojos el tema de que no se le aumente la cuota, ¿no? No quiero mezclar las cosas, pero digo, hay varios factores para mirar. No, seguramente, pero vos me lo estabas diciendo seguramente que como que el sector privado no tendría que hacerse cargo, tal vez no tendría ganas de hacerse cargo de parte del sector público, pero el sector público se tuvo que hacer cargo de lo que no pudo atender el sector privado. Porque hubo, por ejemplo, con esta situación de crisis que estamos viviendo con el COVID, también pone en relevancia, o pone un poco así, hace más notorio todos los problemas que acarrea el sistema de salud. Claro. Y lo que sucedió, por ejemplo, en Capital Federal, fue que las clínicas privadas estuvieron al tope de su capacidad y se tuvo que derivar a camas del subsector público a pacientes que tenían cobertura de empresas de medicinas privadas. Entonces, ahí el sector público sí está salvando un poco la situación de lo que sucede dentro del sector privado y de algunas carencias del sector privado. Cuando se habla de integración de los subsectores, básicamente lo que quiere decir es que estos tres sectores puedan actuar más coordinadamente, no es otra cosa. Y que, por ejemplo, si vas a hacer una inversión en tecnología, que eso no se duplique con otra inversión del sector privado. O que si hay que hacer compras, se puedan coordinar las compras del subsector privado con el público para obtener, por ejemplo, menores precios. Eso sería fantástico. Algunos ejemplos, y a eso básicamente cuando se habla de integración del sector. Bien. Trabajar de una forma más coordinada, que haya una clara guía o una rectoría más fuerte del sistema. En realidad tenemos un Ministerio de Salud Nacional que tiene muy poca capacidad de influir en las decisiones de los actores públicos y privados, entre otras cosas porque la salud es algo que está descentralizado en las provincias. Entonces, lo que se quiere hacer básicamente es una mayor coordinación de los subsectores. Pero eso es algo muy distinto, al menos en principio, como lo entendemos los que trabajamos en el tema, a una estatización. Claro, está clarísimo. La verdad que lo explicaste muy bien y nos ha sacado este berenjenal que en realidad yo creo que el berenjenal, tal vez, lo hayan armado un poco desde el privado, un poco pataleando porque no les dejan aumentar la cuota. Digo, me viene por ahí, me está cayendo esa ficha, ¿no? Absolutamente, creo que es un poco se está como metiendo un poquitito de miedo y jugando fuerte políticamente, o sea, dando una interpretación que para mí no es del todo correcta a esta falta de voluntad del gobierno de autorizar los incrementos en la cuota. Entonces decir, bueno, vas por todo, me querés hacer quebrar para después estatizar el sistema. Pero no veo una intención de estatizar el sistema. Sí
¿cómo se llama? Estar midiendo fuerzas con las empresas donde el gobierno tiene reticencias a otorgar esos incrementos, básicamente por una cuestión inflacionaria y tal vez porque cree que las empresas están ganando demasiado. Entonces ahí la cuestión se debería dirimir técnicamente, con un buen estudio de costos, sí. Y si hubo un incremento de los costos, bueno, eso se tendría que reconocer en las cuotas. La realidad es que lo único que no aumenta con la inflación siempre son los sueldos, ¿no? O por lo menos la mayoría. Están muy pisados y la inflación viene a galope largo. Absolutamente. Bueno, y eso también tuvo un impacto muy negativo en lo que son muchos prestadores de medicina privada, porque estábamos hablando que un 60% de la salud se financia a través de las obras sociales. Y los ingresos de las obras sociales están absolutamente atados a lo que son los salarios. O sea, porque es un porcentaje del salario. Claro. Solamente la obra social va a tener mayores ingresos si aumenta el salario de la población. Mientras no haya incremento de salario, no hay incremento de ingresos. Y eso hizo, mientras que, por el hecho de que los salarios crecieran menos que la inflación y menos que la inflación del sector salud específicamente, que hubo muchísimos problemas de pagos a las prestadoras privadas. Bien. Me había quedado pensando, bueno, por lo menos el jefe de gabinete dijo que este año por lo menos, obviamente un año eleccionario, los sueldos deberían ganarle a la inflación. A mí me encantaría, obviamente, ¿a quién no? Pero la verdad es que todavía no me convencen. No, la perspectiva depende de acá mucho del poder de negociación que tenga cada sindicato. Hay muchos sindicatos que ya cerraron paritarias en el orden del 30 o el 35% anual, y que esas paritarias van a estar vigentes hasta el año que viene. O sea, son pocas las paritarias que pueden ir cerrando de acá en lo que resta del año. Así que la impresión es que eso va a quedar una expresión de deseos, que realmente este año los salarios van a ir por debajo de la inflación. Bueno, veremos qué pasa. Como acabo de decir, es un año eleccionario y ayer también le decía a un entrevistado, me reservo el derecho a sorprenderme, porque la verdad estamos en Argentina. Me gustaría sorprenderme para bien, sobre todo para bien. Fernando, querido, te agradezco muchísimo que hayas puesto blanco sobre negro en este tema que traía bastante confusión y me encantó, me encantó la